Bueno, Cordial saludo. En nombre del programa de Contaduría Pública de la UNAT, les damos la bienvenida. El tema que explicaremos hoy es la consolidación de la partida doble y la ecuación patrimonial. Este trabajo es el resultado del esfuerzo del grupo 143 del curso de Epistemología y Pensamiento Contable. Antes de comenzar, me permito presentar a mis compañeros quienes han contribuido significativamente a esta presentación. Valentina Ospina, Valentina Giraldo, Eduard Torres y Vanessa Tangarife. Para dar inicio, comenzaremos con la historia fundamental de la partida doble. Luego abordaremos la parte esencial de las finanzas, la ecuación patrimonial y sus componentes. Finalmente, presentaremos un ejemplo práctico en el que se reflejan todos los elementos fundamentales, el patrimonio, los activos, los pasivos, así como los ingresos y los gastos, para comprender cómo interactúan entre sí dentro de la situación. Para iniciar, a continuación les vamos a dar a conocer la historia de la partida doble y su fundamentación. Historia de la partida doble. La partida doble surgió en Italia a finales del siglo XV, siendo formalizada por el fraile franciscano Luca Pacioli. Esta se basa en el principio de que toda transición económica genera dos asientos contables iguales de signo contrario, manteniendo siempre la igualdad entre el debe y el haber. ¿Qué nos quiere decir esta información? Que esto refleja en cómo registramos los movimientos en las cuentas. Un aumento de un activo va por el débito, mientras que un aumento de pasivo o capital va por el crédito, garantizando siempre el equilibrio contable. La partida doble se basa en la contabilidad moderna. Por lo tanto, es importante conocer su origen. Su origen se basa en la evolución de sistemas comerciales orientales que llegaron a las repúblicas italianas. Pacioli es considerado el padre de la contabilidad por establecer los principios de debe y haber para registrar transacciones, un método que se utiliza hasta hoy para mantener la igualdad entre el débito y el crédito en cada operación. Por lo tanto, podemos decir que la partida doble es mucho más que un simple sistema de registro, es el principio fundamental que garantiza la integridad y la coherencia de la información financiera a nivel mundial. Dentro de la partida doble tenemos que tener en cuenta la formalización. En 1494, Pacioli publicó su obra donde expuso el método de la partida doble en Europa, definiendo que cada transacción debe afectar al menos a dos cuentas, una con un débito y otra con un crédito, asegurando que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. La partida doble es el pilar inquebrantable de la contabilidad moderna, cuyo principio sigue siendo esencial más de 500 años después de su formalización. Principio clave. El principio fundamental es que no existe un deudor sin un acreedor, ni un acreedor sin un deudor. El objetivo final es asegurar siempre que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos, manteniendo el balance contable a través de las reglas del debe y el haber, como lo muestra en la siguiente tabla. Fundamentación. Para ello tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Dualidad. Este es el debe y el haber. Por cada operación hay al menos dos cuentas afectadas, una el debe y el otra en el haber. Segundo, igualdad de valores. La suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos para cada transacción. Tercero, quien recibe es el deudor, quien entrega es acreedor. En cada transacción, quien recibe un valor es deudor y quien entrega es acreedor. Cuarto, equilibrio y transparencia. La partida doble asegura que las transacciones se registren de manera equilibrada y precisa, lo que facilita la auditoría y la transparencia financiera. Y por último, no hay deudor sin acreedor. Los recursos no surgen de la nada, provienen de alguna fuente, ya sea una persona, una entidad o una cuenta. En definitiva, la partida doble no es solo una técnica antigua, es la regla de oro que garantiza el equilibrio contable y ofrece una imagen fiel y precisa de la situación económica de cualquier entidad hasta el día de hoy.
Seguimos hablando de la conciliación partida doble, ecuación patrimonial realizada por Edward Joan Torres Holguín. ¿Qué son las ecuaciones patrimoniales? Las ecuaciones patrimoniales son fórmulas que reflejan la relación entre los activos, pasivos y patrimonios de una entidad. La más conocida es activo igual a pasivo más patrimonio. La ecuación anterior es esencial para comprender la salud financiera de una empresa y su estructura financiera. Componentes de la ecuación patrimonial. Los componentes de la ecuación patrimonial son activos, bienes tangibles, por ejemplo, efectivo, inventarios, propiedades y maquinarias. Pasivos, obligaciones y deuda, por ejemplo, préstamos, cuentas por pagar, deudas fiscales. Patrimonio, capital aportado por los propietarios y utilidades retenidas, por ejemplo, capital social, reservas, ganancias acumuladas. Importancia y aplicación. La ecuación patrimonial es importante en la contabilidad y finanzas por varias razones. 1. Evaluación financiera. Permite conocer la salud financiera de la empresa al equilibrar activos y pasivos. 2. Toma de decisiones. Facilita a los gerentes y propietarios a tomar decisiones informadas sobre inversiones y financiamiento. 3. Transparencia. Proporciona una visión clara de cómo se financian los activos de la empresa, lo que es esencial para inversores y acreedores. Aplicación. Informes financieros. Se utiliza en la elaboración de balances para mostrar la situación económica de la empresa. 2. Análisis de ratios. Ayuda en el cálculo de ratios financieros como el ratio de deudas que mide el riesgo financiero. 3. Planificación. Asiste en la planificación de recursos y en la gestión de inversiones y deudas. Ejemplo de la ecuación patrimonial. En el siguiente ejemplo podemos observar la aplicación de la ecuación patrimonial. En una cafetería inicia operaciones con 100 millones para poder comprar todo el equipo y materia prima. El dueño, el señor García, aporta 70 millones de sus ahorros y la cafetería toma un préstamo de 30 millones del banco. En el caso 1, el activo viene siendo los bienes y derechos de la cafetería, que ascienden a los 100 millones, todo lo que se compró. 2. En el pasivo nos dice que es la deuda con tercero, que es el préstamo bancario de 30 millones. En el patrimonio es la inversión de los socios, que son los 70 millones del señor García. En el cuarto punto nos hace la comprobación del ejercicio, donde nos dice que los 100 millones, que es el activo, es igual a 30 millones, que pasa siendo el pasivo, más 70 millones, que son los patrimonios. Nos dice que la ecuación se cumple. En la siguiente tabla podemos observar la aplicación del ejemplo anterior. Concepto: activo. Descripción: todos los bienes y derechos de la empresa. Valor: 100 millones, que fue todo lo que se cogió para comprar el material. Concepto pasivo: deudas con terceros, préstamos, proveedores, etc. Valor: 30 millones, que fue lo que se pidió prestado en el banco. Concepto patrimonio: descripción: aportes de los socios, utilidades. Valor: 70 millones, que fue lo que el señor García aportó. Concepto ecuación patrimonial. En la descripción nos dice que la ecuación patrimonial es el activo es igual a la suma de el pasivo más patrimonio. Valor nos dice que 100 millones es igual a la suma de 30 millones más 70 millones, que esto nos arroja a los resultados de la suma del pasivo más patrimonio.
y nos arroja a una ecuación patrimonial. Conclusión. En conclusión, la ecuación patrimonial establece que los activos son iguales a la suma del pasivo y patrimonio. Es esencial para entender la salud financiera de la empresa. Este equilibrio nos permite evaluar cómo se financian los recursos y facilita la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento y sostenibilidad de una empresa. Continuando con los componentes de la partida doble, vamos a hablar sobre activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos son fundamentales dado en que son la base económica de cualquier entidad, lo cual nos quiere decir que es solo lo que la empresa posee y usa para operar. Estos representan los bienes y derechos que están bajo su control y que se han adquirido a través de operaciones previas. Su característica es generar beneficios o rendimientos económicos que aseguren la viabilidad futura del negocio. Estos hay que tener en cuenta dos componentes principales. Los bienes son las posesiones físicas o recursos que la empresa utiliza, como por ejemplo en la maquinaria, edificios, inventario. Los derechos son las deudas que otros tienen con la empresa, por ejemplo, cuentas por cobrar a clientes o inversiones financieras. Tipos de activos. Activos corrientes. Se espera convertir en efectivo o consumir en un plazo no superior a un año, lo cual se espera que se liquiden rápidamente, como por ejemplo, efectivo es el dinero disponible de forma inmediata. Cuentas por cobrar, dinero que los clientes le deben a la empresa por ventas crédito. Inventario son bienes destinados a la venta o que se utilizarán en la producción. Activos no corrientes. Se posee a largo plazo y no se destinan a la venta inmediata. Estos son recursos que la empresa utiliza para generar ingresos durante varios periodos contables. Ejemplo, la maquinaria. Son aquellos que son equipos y herramientas usados en la producción. Los inmuebles es lo que se refiere a edificios, oficinas, etc. Terrenos son las parcelas de tierra propiedad de la empresa. Y patentes son derechos exclusivos sobre un invento. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son indispensables dentro de una empresa porque es la parte que representa todas las obligaciones financieras pendientes tanto a corto como a largo plazo. Lo que significa es que representa las deudas que tiene una empresa y que surgieron de eventos pasados. Para ello tenemos tres elementos claves. Obligación actual. Refiere a deudas y compromisos de una empresa que existe en el momento presente. Esto significa en contabilidad que es la obligación que ya existe y no es solo una expectativa futura. Resultados de sucesos pasados. Refiere a la obligación que surgió de transacciones o eventos anteriores. Esto significa en que el pasivo es una consecuencia de una transacción o evento pasado, como por ejemplo préstamos recibidos, una compra, crédito, etc. Por último, probable disminución de recursos. Esto refiere a la cancelación o pago de una deuda o obligación. Esto significa la liquidación del pasivo, lo cual implica la salida de recursos económicos como dinero o activos. Tipos de pasivos. Pasivo corriente. Estos son a corto plazo, son las deudas que se tienen que pagar en menos de un año. También se conoce como pasivo circulante. El pasivo corriente se utiliza para calcular el capital de trabajo y evaluar la liquidez inmediata de la empresa. Ejemplo, impuesto a liquidar. Son obligaciones fiscales pendientes. Préstamos a corto plazo. Estos son deudas bancarias o financieras que vencen en el ciclo operativo actual. Factura de proveedores pendientes. Estos son montos adeudados a quienes suministraron bienes o servicios a la empresa. Sueldos y salarios pendientes de pagar.
Esto nos habla que son remuneraciones de vengados que aún no se han abonado a los empleados. Pasivo no corriente. Estos son a largo plazo, son las deudas que vencen en más de un año. También se conoce como pasivo fijo o como pasivo no circulante. El pasivo no corriente afecta la solvencia a largo plazo. Ejemplo, hipotecas. Son deudas garantizadas con bienes inmuebles, generalmente a plazos de 5, 10, 20 años o más. Bonos emitidos por la empresa. Estos son títulos de deuda que la empresa vende a inversionistas para obtener financiación con vencimiento a largo plazo. Préstamos bancarios a devolver en varios años. Es la financiación a largo plazo que excede el ciclo operativo anual. ¿Qué es patrimonio? El patrimonio neto se define como el interés residual sobre los activos de una entidad. Después de haber restado sus pasivos, no es una deuda, sino la riqueza real que corresponde a los dueños de la empresa. Para determinar dicho patrimonio es importante realizar dicha ecuación, donde nos dice que activos menos pasivos, donde anteriormente mencionábamos que los activos son aquellos que son dinero en bancos, maquinaria, cuentas por cobrar. Mientras que los pasivos son aquellas obligaciones actuales de la empresa de sucesos pasados, ejemplos, deudas con bancos, cuentas por pagar a proveedores. En términos generales, es lo que la empresa tiene menos lo que debe a otros. Es igual a la riqueza de los dueños. Tipos de patrimonios. El patrimonio neto se desglosa en varias cuentas contables que reflejan las distintas fuentes de la riqueza de los propietarios. Primero, capital social. Es el compromiso financiero inicial y legal de los propietarios con su empresa, lo que representa el valor de las aportaciones que hicieron los socios o accionistas al momento de constituir la empresa o en aumentos de capital. Es la base legal y financiera del negocio. Segundo, reservas. Corresponde a las utilidades o beneficios no distribuidos que la empresa ha retenido legalmente. En su lugar se reinvierten o se mantienen como garantía dentro de la empresa. Esto significa que son beneficios que la empresa decidió no repartir a los dueños, sino mantenerlos reservados en la compañía. Esto se hace por la obligación legal o por decisión voluntaria para financiar inversiones futuras o como fondo de precaución. Tercero, resultados de los ejercicios. Muestra la capacidad de la empresa para generar valor o riqueza, donde refleja la utilidad o el déficit que la empresa ha generado durante el periodo. Esto nos indica que es el resultado directo de la operación del negocio en un año fiscal. Si la empresa vendió más de lo que gastó, genera utilidad, lo cual significa que se suma al patrimonio. Pero si por el contrario gastó más de lo que ganó, genera un déficit o pérdida y por lo tanto nos está restando a dicho patrimonio. Estos tres elementos son las principales cuentas que, sumados, constituyen en el patrimonio neto de la empresa. Continuando con el tema de la partida doble y sus componentes, hablemos ahora sobre los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son el dinero que entra a una empresa. Se generan por ventas, servicios u otras actividades. Muestran qué tanto produce la empresa. Ejemplo, venta de un producto por 50.000 pesos. Esto quiere decir que los ingresos son toda la plata que la empresa recibe por lo que hace, ya sea vender un producto o prestar un servicio. Nos permiten saber cuánto está produciendo la empresa. Tipos de ingresos. Están los operacionales y no operacionales. Los operacionales vienen de la actividad principal, como las ventas. Los no operacionales vienen de otras fuentes, como los intereses o alquileres. Ejemplos: operacional, vender mercancía. El no operacional, recibir 10.000 pesos de intereses bancarios. Esto quiere decir que no todos los ingresos son iguales. Los principales son los que vienen del negocio como tal y los otros son de actividades adicionales. Importancia de los ingresos.
permiten cubrir gastos, reflejan el rendimiento del negocio. Entre más estables, mejor planificación financiera. Ejemplo, si una tienda gana 1 millón de pesos al mes, puede pagar arriendo, servicios y comprar más mercancía. Esto quiere decir que los ingresos son claves porque con ellos pagamos los gastos y vemos si el negocio es rentable. Si los ingresos son constantes, se puede planear mejor. Ahora seguimos con el tema de gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son los pagos que hace la empresa para funcionar. Incluyen servicios, compras y obligaciones. Ejemplo, pago de luz, 30.000 pesos. Esto quiere decir que los gastos son todo lo que la empresa debe pagar para poder operar. Sin esos pagos, no podría seguir funcionando. Tipos de gastos. Están los gastos operacionales y los no operacionales. Los operacionales son necesarios para el negocio, como el arriendo y la nómina. Y los no operacionales no dependen de la actividad principal, como son las multas o los intereses. Ejemplos. Está el operacional, pagar empleados, y el no operacional, pagar una multa de tránsito. Esto quiere decir que hay gastos propios del negocio como nómina y otros que no son del día a día, como una multa o intereses. Importancia de controlar los gastos. Evitan pérdidas, permiten equilibrar ingresos y costos, ayudan a mejorar decisiones financieras. Ejemplo, si una empresa reduce gastos innecesarios, puede aumentar su ganancia mensual. Al controlar los gastos es fundamental, porque si la empresa gasta más de lo que gana, se pierde dinero. Por eso es importante revisar qué se está pagando. A continuación, se dará a conocer un ejemplo donde está consolidado la ecuación patrimonial que se requiere para una empresa. En este ejemplo, vamos a hablar sobre una empresa de comida rápida llamada Son Delicia. Al iniciar el negocio, los propietarios invierten dinero que será parte del patrimonio y un crédito que será parte del pasivo. A continuación, en esta diapositiva se enfoca en el activo, que es todo lo que la empresa posee y que le generará un beneficio económico a futuro. En el caso de Son Delicia, vemos dos rubros principales. El primero, que es efectivo en caja, que está por un valor de 800.000. Es decir, que es el capital de trabajo inicial, lo que se usará para gastos inmediatos. El segundo rubro nos habla del equipo de cocina, que está por un monto de 3.200.000. Esto representa bienes tangibles y duraderos que permiten la operación del negocio. Al aplicar la ecuación contable, es decir, que sumamos todos los activos, nos da un total de 4 millones. Podemos concluir lo siguiente, que la financiación de este activo se respalda principalmente con recursos propios. Esto indica una fuerte solvencia inicial para la empresa. En la diapositiva anterior analizamos el activo. Ahora vamos a conocer el pasivo. El pasivo representa lo que la empresa Son Delicias le debe a terceros. Como pueden ver en la tabla, el pasivo total de la empresa es de un valor de 1 millón de pesos. Este monto proviene de un préstamo bancario. En el detalle nos aclara que esta deuda fue específicamente para financiar parte del equipo de cocina. Esto nos indica que la empresa tiene una baja dependencia de la financiación externa, reflejando que el pasivo se trata de una deuda productiva, lo cual es un indicador de salud financiera. Para conocer el balance inicial de Son Delicias tenemos que conocer el total de su patrimonio. El patrimonio refleja qué tan sólida está financieramente la empresa. Para calcular dicho valor es necesario realizar una ecuación contable, donde nos dice que debemos hacer la operación de la siguiente manera: activo menos pasivo. Teniendo en cuenta lo anterior, en la empresa Son Delicias ya tenemos un activo que nos dio como un total de 4 millones. A esto le restamos el pasivo que fue lo que generó la empresa por un préstamo bancario de 1 millón de pesos. Ahora conocemos que
El valor determinado del patrimonio es de 3 millones de pesos. Esto representa la riqueza real que pertenece a los dueños de Son de Alicia. Este monto se calcula como el interés residual sobre los activos una vez que se ha pagado todas las obligaciones externas. Este patrimonio es la base sólida, demostrando un alto compromiso financiero por parte de sus propietarios. Ahora vamos a conocer los ingresos que se tuvo dentro de esta empresa. Los ingresos son el principal motor de cualquier empresa, ya que representan el dinero que entra por las actividades principales del negocio. En el caso de Son Delicias, el ingreso proviene de venta de comida rápida, el cual se obtuvo durante este periodo un total de 1.750.000 de los productos que vendieron como hamburguesas, perros calientes, empanadas y entre otros. El ingreso de 1.750.000 por las ventas de estos productos es el principal motor de la empresa, demostrando su capacidad para generar valor. Los ingresos cumplen dos funciones principales y siempre tienen doble efecto. Primero, aumento de activo y el segundo, aumento de patrimonio. Así, este ingreso no solo le da liquidez al negocio, sino también incrementa el valor de la inversión de los propietarios. Por último, conocer la rentabilidad de la empresa Son Delicias. Tenemos que tener en cuenta los gastos y el cálculo de la utilidad neta. Los gastos son las salidas de dinero o la disminución de los activos que la empresa necesita para poder operar. En la siguiente tabla nos detallan los tres principales rubros de gastos que se tuvo en el periodo. Primero, costo de materia prima, por un monto de 450.000. Esto es lo que se consumió directamente para hacer los productos que se vendieron. Segundo, salario personal, por un monto de 600.000. Este costo es de la mano de obra. Y por último, gasto alquiler y servicios, por un monto de 300.000 pesos. Estos son costos fijos, para un total de 1.350.000. Entonces, como ya conocemos el valor del gasto, ahora vamos a calcular el resultado del periodo de la empresa. Para generar la utilidad neta, debemos realizar la siguiente ecuación. Restamos lo que es ingresos menos gastos. Como bien conocemos que el ingreso fue de un valor de 1.750.000, a esto restamos 1.350.000, lo cual la utilidad neta es de 400.000 pesos. Esto quiere decir que aumenta directamente el patrimonio neto de Son Delicia. Este resultado comprueba que la empresa es rentable y estable, traduciendo su éxito operativo en un crecimiento directo de la riqueza de sus propietarios. Para concluir, podemos decir que el negocio generó ingresos, cubrió sus gastos y el excedente se convirtió en un aumento de la riqueza de los dueños, haciendo que la inversión inicial de 3 millones creció a 3.400.000. En nombre de mi grupo, les agradecemos la atención brindada a esta presentación.